Para iniciar debemos poner nuestra protección, que va a ser básicamente va a ser una entrada física, por lo tanto tiene la denominación de porcentual y 0.0, ya que es nuestra primera entrada. Entonces, porcentual 0. Como dice, esa va a ser nuestra protección. Ahora, necesitamos algo que active, en este caso va a ser un pulsador. El pulsador no va a ser físico, va a ser dado por la pantalla HMI, entonces debe ser análogo. Para las entradas análogas usamos la denominación de memorias. Entonces, colocamos el valor de porcentual MCA. Ahora, de igual forma como se activa, debe haber una forma de desactivarlo. Entonces, debemos colocar un contacto cerrado, pero del porcentual M1, que va a representar el apagado de nuestro circuito. Ahora, estos dos van a tanto activar como desactivar la bobina. La bobina va a tener el nombre de Q. Normalmente debería tener el nombre de Q0.0, pero como también es algo analógico, puesto que va a tener algo de participación en la programación de la pantalla, bueno, debemos colocarle en forma de memoria de igual forma. Entonces, le colocamos porcentual M3. El porcentual M3 va a activarse y desactivarse mediante enclavamientos. Entonces, nosotros colocamos un contacto de M3 y el flujo de corriente va a ser el siguiente. Necesitamos, nuestro circuito funciona mediante contraseñas. Entonces, para que nuestro circuito accione en la conexión de arranque en modo estrella, nosotros colocamos nuestro bloque de comparaciones, le damos las restricciones, que van a ser M porcentual MW0. ¿Qué es el porcentual MW0? MW0 va a ser la entrada análoga que nos va a estar dando la pantalla HMI. Básicamente va a ser el teclado que va a aparecer en la pantalla para introducir las claves. ¿Ya? MW0 debe ser igual a nuestra clave, entonces que va a ser 2302, que es nuestra primera clave. Entonces, cuando M0 tenga el valor de 2302, nos va a activar una bobina. Vamos a seguir el orden de activación de nuestro circuito, el cual va a ser el siguiente. Ingresamos una contraseña, ingresamos el número de pulsos en tiempo, y por último nosotros debemos hacer de pulsar el botón de activación. De igual forma debemos realizar lo mismo, pero con eh, la siguiente contraseña. Ingresamos un bloque de comparaciones, denominamos el nombre del teclado, que es MW0, le ponemos igual la siguiente clave, 24 del 15. Ahora, vamos a seguir, pero con lo que es el tiempo. O sea, ¿cómo vamos a traducir el número de pulsos o cómo vamos a tener el conteo de pulsos y cómo lo vamos a traducir aquí? Bien, para esto vamos a usar un contador, que es este de aquí. Ya, como pueden ver, el contador tiene un preajuste de 999 y se denomina como porcentual C0, o sea, porcentual C0, porque es nuestro primer contador. Bien, ahora, debemos poner algo que nos dé los pulsos, o sea, ¿qué nos va a determinar el número de pulsos? Como podemos ver, tenemos M0, M1 y vamos a ingresar aquí un pulsador con la denominación porcentual M2. Bien, ahora, de igual forma, así como podemos activar, o sea, como podemos darle un número de pulsos, debemos tener algo que sea un reinicio. El reinicio va a ser lo mismo que está desactivando todo, el porcentual M1. ¿Bien? Entonces ese va a ser nuestro reset. Lo colocamos en el puerto de reset del contador. Ahora, nosotros vamos a ingresar el valor de nuestro timer antes de darle las condiciones. Entonces, básicamente cuando nosotros demos la orden de activación de nuestro circuito activando M3, colocamos M3, vamos a activar un timer.
El timer va a ser nuestro primer timer, por eso tiene porcentual TM0. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es darle las condiciones a estos para que se relacionen tanto en tiempo como en pulsos. Entonces ingresamos otro escalón y mediante el uso de un bloque de comparación vamos a usar comandos de lectura. Por eso le colocamos el punto P. Bien, ahora colocamos dos puntos igual. ¿Y a qué tienen que ser dos puntos iguales? Esto básicamente al porcentual C0.B. Variables porque punto B es un valor variable que tenga nuestro contador, van a ser los valores traducidos que va a tener nuestro type. Entonces, listo. Y ya tenemos dadas las condiciones para C0 y TM0. Ahora, debemos seguir con lo que nos falta. En nuestra programación de la pantalla HMI, nosotros tenemos la representación del número de pulsaciones que tú ves. Por ende, nosotros debemos colocar otro bloque de comandos. El valor que tengamos en el conteo va a ser el valor que vamos a tener acá. Entonces le colocamos el porcentual MW2, va a ser 2 puntos igual al porcentual C0. Entonces, básicamente le acabamos de dar las condiciones para que la pantalla que esté en HMI pueda contar. ¿Okay? Ahora, seguimos. Ahora, y ustedes se preguntarán, si estás usando pura memoria, ¿cómo piensas tener las salidas físicas para que funcione el motor o que se relacione con el motor? Bueno, básicamente para eso nosotros debemos usar de igual forma la activación, porque debemos tener en cuenta que tenemos un contacto que va a ser de activación. El contacto de activación va a ser el siguiente. Entonces, cuando nosotros tengamos el porcentual eh, de nuestra activación, cuando la activación se encienda, nosotros vamos a activar aquí una bobina. La bobina también va a ser la activación, pero en este caso ya es física, así que usamos Q0.0. Porque si nosotros le cambiamos el tipo de trabajo y más que todo le cambiamos sin ningún tipo de reposo del motor, de un tipo de conexión a otro tipo de conexión, podemos presentar cortocircuitos y esos son, bueno, y esos son peligros tanto para el usuario que lo activa como para quienes estén cerca. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar esa sería toda nuestra programación. Eh, el funcionamiento del cambio de conexión de arranque estrella-triángulo. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a explicar. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a explicar las características de la programación en Vigeo para el HMI de nuestro proyecto. Con el botón azul. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a explicar las características de la programación en Vigeo para el HMI de nuestro proyecto. Tenemos tres botones, los cuales están ligados a la activación, reinicio y número de pulsos respectivamente. Con el botón azul. Con el botón azul tenemos la operación en bit
temporalmente activado. El destino. Hemos creado una lista de variables de tipo bool y de tipo entero para nuestros elementos. Seleccionamos bool, agregar, aceptar. En el de reinicio, de igual manera, operación bit, temporalmente activado. La segunda variable, agregar, aceptar. En el tercero, un poco de lo mismo. Bit, temporalmente activado. La tercera variable, aceptar, agregar, aceptar. Para el visualizador numérico tenemos una variable de tipo entero, de tipo int. Tenemos la principal, la 0. Agregamos, como va a ser en nuestro modo de introducción, habilitamos esto para que nos muestre un teclado emergente. Aceptar. Este va a ser un visualizador numérico solo de visualización, por lo que tenemos que poner una variable int2. Bueno, vamos a realizar el circuito en el tablero eléctrico del laboratorio de automatización y tableros eléctricos. Al ser un motor trifásico, el circuito viene dado por 3 líneas, las cuales van a ser conectadas al relé térmico, que es parte de la protección del circuito. El relé térmico va a ser conectado al contactor KM1, que va a ser el encargado de activar el circuito como tal. Del contactor KM1 va a llevarse al relé termomagnético, que igual es tomado como seguridad para el circuito. Y el relé termomagnético va a ser llevado a la primera línea del motor. Esta es la principal conexión de fuerza de nuestro circuito de cambio de flujo. En este momento vamos a conectar el contactor KM2, que es el encargado de la rotación de triángulo del circuito. Para el mismo vamos a conectar del relé térmico al contactor KM2. Para concluir la parte del circuito, el armado del circuito, tenemos que conectar las entradas y salidas del mismo, por lo que vamos a conectar a 24 voltios positivos al contactor cerrado de la parte de abajo, y de la entrada I0 entraría a la parte de abajo. Para el pump 0 va a 0 voltios. Y esto sería la parte de entradas del circuito, las entradas físicas del circuito. En este momento vamos a conectar las salidas físicas del circuito, las cuales van a ser dadas por COM0, va a ser conectada a la parte neutro del circuito, y las entradas de los contactores van a ser todas conectadas a 110 voltios. Para completar el circuito tenemos que llevar todas las salidas Q0, Q1, Q2 a las partes de abajo de los contactores. Un saludo a todos los que nos están viendo. El día de hoy yo voy a hacer la presentación del funcionamiento total de nuestro circuito. Ya. Bueno, para empezar, nuestro circuito utiliza el PLC y la pantalla HMI, donde está programado los 3 pulsadores que accionan o que desactivan nuestro circuito, nuestro tablero numérico y los indicadores de en qué tipo de conexión de arranque el motor está trabajando. Bien. El proceso para activar nuestro circuito va de la siguiente forma. Tenemos que incluir una de las 2 claves presentadas, que serán 2302 y 2410, en donde cada una representa un tipo de giro, un tipo de conexión de arranque. Bien.
Al nosotros colocar la clave 2302, estaremos diciéndole al programa que vamos a accionar el motor en la conexión de arranque estrella. Ya, seguido de introducir la clave, ubicamos el número de pulsos. El número de pulsos también hace alusión al tiempo en segundos que va a trabajar nuestro motor. Bien, en este caso vamos a ponerle 5 segundos de trabajo. Bien, para terminar y que se accione todo el circuito debemos darle al botón de activación. Empieza. 5 segundos y termina el trabajo. Bien, ahora tenemos que apretar el botón que dice reinicio, puesto que va a ser una seguridad tanto para el usuario como para el motor, puesto que va a dejarle reposar al motor y no va a permitir introducir otro tipo de conexión al instante. Ahora, damos a reinicio e ingresamos la siguiente clave, 2410, y repetimos el proceso. Bien, eso es todo. Gracias.